Bien, además de que podemos utilizar el inner join en la instrucción select, también podemos utilizar una variación para poder unir dos tablas, y lo vamos a hacer con otro ejemplo. Aquí yo abro una nueva ventana de SQL y voy a utilizar las dos tablas de productos y detalle de ventas. Aquí voy a poner mi esquema por defecto a inventarios y voy a utilizar ahora la instrucción left order join. Left order join, a diferencia de inner join, que me regresa todos los registros que coincidan con la condición puesta en el on. Aquí left order join me va a traer todos los elementos que estén en el lado izquierdo de la consulta, todos los registros de la tabla que se encuentra del lado izquierdo de la consulta. Ahí me va a traer todos esos registros y me va a traer los valores de la tabla que esté del lado derecho, pero que coincidan. Y los valores que no tengan coincidencia con la tabla del lado izquierdo, pues van a quedar con valores nulos. Entonces aquí lo voy a ejemplificar con la unión o el join o el juntar las tablas productos con detalle de ventas con la misma condición que pusimos en el inner join, que fue el ID productos. Ahí está. Entonces ejecuto la consulta y ahí me trae la unión de las dos tablas, que es productos y detalle de ventas, con todos los registros que se encuentran en el lado izquierdo, que en este caso serían productos. Aquí, como vemos, me está trayendo los 4 campos de la tabla productos que tengo y me está trayendo los registros, los campos correspondientes al detalle de ventas. Aquí, si se dan cuenta, el producto número 4, que es pulsera 233, pues no tiene ninguna venta. Entonces, por eso, al no tener ningún registro que coincida en la tabla de detalle de ventas, me está regresando valores nulos. Esto me permite manejar consultas muy interesantes, como por ejemplo el saber cuáles son los productos que no se han vendido. Entonces, yo puedo poner mi condición poner mi condición en la parte de where, donde uno de los campos de la tabla de detalle ventas sea nulo. Entonces así voy a poder visualizar los productos que no tienen ninguna venta o los productos que no se han vendido. Y entonces ahí me filtra solamente el producto número 4, que no tiene ningún registro en la tabla de detalle de ventas. Aquí vamos a ver más a detalle esta instrucción.
en la parte que se refiere a subconsultas. Quizás ahorita no veamos muy claro la utilización de esta instrucción, pero en subconsultas, en donde ya vayamos construyendo consultas mucho más complejas, pues ahí nos vamos a dar cuenta de la potencia que tiene el F-Order Join. También comentarles finalmente, para terminar los joins, que muchas de las consultas que se hacen con joins se pueden hacer con subconsultas. Pero aquí debo mencionarles que el desempeño que se tiene en los joins es mucho mayor al desempeño que se tiene en subconsultas. Entonces, lo recomendable es, si se puede realizar con joins, entonces pues tratar de utilizar los joins y no utilizar subconsultas. Continuamos con las sesiones correspondientes al curso de base de datos en MySQL. En esta ocasión vamos a ver las funciones de agrupamiento en el lenguaje de manipulación de datos. Voy a seguir trabajando en la parte de SQL Development del Workbench y selecciono mi conexión que ya generé anteriormente, que se llama Inventarios 2. Me pide la contraseña y ahí estoy nuevamente en mi ambiente de trabajo, en donde tengo un espacio para crear mis consultas, y en esta parte tengo el Object Browser que me muestra los esquemas. Bien, aquí la idea de las funciones de agrupamiento es que podamos juntar información, agrupar información de una tabla o de varias para poder mostrar los resultados. La instrucción más sencilla de agrupamiento es el count. La función count la pongo en la parte donde se ponen las columnas y le voy a poner la sintaxis es select count y entre paréntesis el campo por el cual va a contar. En el caso de count, pues bueno, puedo especificar el carácter asterisco para indicar que cuente todas las que no importa el campo que va a elegir para el conteo. Realmente count, cualquier campo que yo le especifique, pues va a ser el mismo resultado. Y from, después la tabla, ¿no? Entonces esta instrucción, como lo vemos aquí, lo que quiero es que me muestre cuántos registros hay en la tabla de ventas. Lo hago a través del select count entre paréntesis asterisco from ventas. Ejecuto la consulta y lo único que me muestra es una columna con el valor total de registros que tiene mi tabla. En este caso son 4. Si se dan cuenta, el encabezado de la columna pues puso el count asterisco. Yo le puedo poner un alias para que se vea mucho mejor, o para que yo pueda recuperar el nombre de la columna de una manera más sencilla. Le pongo total y entonces ya mi encabezado de columna lo pone como total. Esta es la forma más sencilla de utilizar la función count, que me sirve para contar los registros. Esta función es muy útil para que yo pueda generar información en algún reporte de datos concentrados o datos consolidados. Por ejemplo, en el caso de las ventas, pues bueno, aquí podría yo saber cuántas ventas se tuvieron o se tienen en la base de datos, ¿no? Puedo filtrar también las ventas por fechas o por folios, y entonces puedo contar cuántas ventas se tiene en la base de datos. Esta forma es bastante sencilla, pero lo más complicado en las funciones de agrupamiento es cuando necesitamos saber información mucho más específica. Aquí tenemos el total de registros, pero
puede haber situaciones en las cuales yo necesito consultar información más a detalle. Por ejemplo, cuántas ventas tiene cada uno de los clientes. Entonces, como yo tengo en ventas un campo que se refiere al identificador del cliente, entonces yo puedo agrupar mi consulta por el ID cliente y entonces así saber cuántas ventas se tiene por clientes. Entonces, para ello agrego una palabra reservada a mi consulta, que es el group by, y después especifico el campo por el cual quiero que esté agrupada esa información. Obviamente lo tengo que poner también en la parte de las columnas que se presentan. Entonces aquí yo agrego también clientes y de clientes. Entonces tenemos ahí ya la sintaxis completa para que yo pueda mostrar la información de las ventas por clientes. Le doy a ejecutar y entonces aquí ya me aparecen dos columnas, una de total y otra de clientes y de clientes, en donde puedo saber entonces que el cliente con ID 1 tiene una venta, el cliente con ID cliente 2 tiene una venta y el cliente 3 tiene dos ventas. Si yo quisiera especificar más datos en el agrupamiento, pues entonces tendría que ir agregando los campos en la parte del select y también tendría que ir agregando los campos en el group by. Aquí lo importante es recordar que tenemos los campos agrupados y no podemos presentar la información a detalle para que la información básica, porque eso lo podríamos hacer a través de subconsultas, que lo veremos más adelante.